Amigos y amigas de mi amigo Freud, ajustamos el volumen de grabación del equipo y, bueno, comunicamos a la audiencia que este vídeo lo vamos a dedicar a hablar de psicoanálisis. El psicoanálisis, bueno, la palabra procede del griego, lógicamente, psique, alma o mente, análisis, en el sentido de examen o estudio, por lo tanto, el estudio, el análisis, el examen de la mente. Es una práctica terapéutica y técnica de investigación fundada alrededor de 1896 por el neurólogo austríaco Sigmund Freud. A partir del psicoanálisis se han desarrollado posteriormente diversas escuelas de psicología profunda o de orientación dinámica y analítica. Asimismo, la teoría ha influido sobre muchas otras escuelas psicológicas y terapias no necesariamente psicoanalíticas. Freud y otros psicoanalistas se reunieron en 1922 y otras muchas veces, pero hay una conocida foto de este grupo. Se trata, por ejemplo, del propio Sigmund Freud, de Sándor Ferenczi y Hans Sachs, además de Otto Rank, Karl Abraham, Max Eitingon y Ernest Jones. El psicoanálisis tiene como objetivo la investigación y el tratamiento de los problemas emocionales desde el punto de vista de la infancia de la persona. La interpretación de los sueños, los actos fallidos y la técnica de asociación libre, entre otras cuestiones. El interés de Freud recayó en el tratamiento de individuos que manifestaban un comportamiento anormal, extrayendo sus conclusiones de la observación clínica, técnica que reivindica frente a la de la experimentación. Freud creía que poderosos impulsos biológicos, principalmente de naturaleza sexual, influían en el comportamiento humano. Opinaba que estas tendencias eran inconscientes y que creaban conflictos entre el individuo y las normas sociales. El trabajo de Freud surgió en parte del trabajo clínico de Joseph Breuer y otros. Posteriormente, el psicoanálisis se desarrolló en diferentes direcciones, principalmente a partir de estudiantes de Freud, algunas de ellas en oposición a los postulados freudianos, como en el caso de Alfred Adler y el del colaborador de aquel, Carl Gustav Jung, así como pensadores neofreudianos como Erich Fromm, Karen Haugmy y Harry Stack Sullivan. El psicoanálisis es una disciplina controvertida y se ha cuestionado su eficacia como tratamiento. Ha sido reemplazada en gran medida a mediados del siglo XX por la similar pero más amplia psicoterapia psicodinámica,
aunque conserva una influencia destacada dentro de la psiquiatría. Los conceptos psicoanalíticos también se usan ampliamente fuera del campo terapéutico, en áreas como la crítica literaria psicoanalítica, así como en el análisis del cine, los cuentos de hadas, perspectivas filosóficas como el freudomarxismo y otros fenómenos culturales. Pero vayamos con su concepto. El concepto de psicoanálisis designa por una parte aquel modelo teórico descriptivo y explicativo de los mecanismos, procesos y fenómenos implicados en la vida anímica humana. Este modelo se basó inicialmente en la experiencia de Sigmund Freud en el tratamiento clínico de pacientes que presentan histerias, fobias y diversos padecimientos psíquicos y ha tenido un amplio desarrollo teórico posterior con el aporte de muchos teóricos del psicoanálisis. Por otra parte, psicoanálisis se refiere también a la terapia psicoanalítica misma, esto es, a un conjunto de procedimientos y técnicas terapéuticas que se desarrollan a partir de esta teoría para el tratamiento de patologías mentales. Finalmente, psicoanálisis puede referirse además al método psicoanalítico, un método de investigación que ha sido aplicado más allá de la psicología clínica e individual al análisis de fenómenos culturales, por ejemplo, en etnología y antropología, entre otras disciplinas. El desarrollo del psicoanálisis es permanente en estos tres aspectos por parte de investigadores y clínicos, si bien cabe remarcar que tal segmentación del campo psicoanalítico no puede ser otra cosa que una esquematización descriptiva y que en ningún caso da cuenta de la estructura propia del psicoanálisis, donde teoría y práctica se encuentran ligadas sin que pueda darse la una sin la otra. Creo que no era necesario ni que hubiera dicho esto. Freud sostuvo que una de las glorias del psicoanálisis era la coincidencia de investigación y tratamiento, si bien aclara que la técnica de ambas difiere. El psicoanálisis moderno se caracteriza por el pluralismo teórico, metódico y terapéutico. Si el psicoanálisis puede ser considerado una teoría científica, es un asunto que en círculos académicos y profesionales continúa siendo controvertido. La definición clásica de Freud incluye, según resumen, a Jean Laplanche y Jean-Bertrand Pontalis, los siguientes tres aspectos. Un método de investigación que consiste esencialmente en evidenciar la significación inconsciente de las palabras, actos, producciones imaginarias, sueños, fantasías, delirios de un individuo. Este método se basa principalmente en las asociaciones libres del sujeto, que garantizan la validez de la interpretación. La interpretación psicoanalítica puede extenderse también a producciones humanas para las que no se dispone de asociaciones libres. En segundo lugar, un método psicoterapéutico basado en esta investigación y caracterizado por la interpretación controlada de la resistencia, de la transferencia y del deseo. En este sentido, se utiliza la palabra psicoanálisis como sinónimo de cura psicoanalítica. Un ejemplo, emprender un psicoanálisis o un análisis.
En estas, quiero decir, cuando se utilizan estas expresiones o el término en el marco de estas expresiones. Un conjunto de teorías psicológicas y psicopatológicas en las que se sistematizan los datos aportados por el método psicoanalítico de investigación y de tratamiento. Vamos a hablar ahora o hacer referencia ahora a definiciones derivadas de los tres aspectos. El psicoanálisis, en primer lugar, como teoría explicativa. El psicoanálisis es una teoría sobre los procesos psíquicos inconscientes que presenta una concepción ampliada de la sexualidad, de sus relaciones con el acontecer psíquico y su reflejo en lo sociocultural. El supuesto de que existen los procesos, fenómenos y mecanismos psíquicos inconscientes, junto al papel de la sexualidad y del llamado complejo de Edipo, que resulta en una diferenciación entre instinto y pulsión, así como la aceptación de la teoría de la represión y el papel de la resistencia en el análisis, constituyen para Freud los pilares fundamentales de su edificio teórico, al punto que sostiene que quien no pueda admitirlos todos no debería contarse entre los psicoanalistas. Esta definición de Freud ha tenido amplia aceptación entre los psicoanalistas, así como también la necesidad de la transmisión del saber a través del análisis didáctico y los análisis de control o supervisados. Esta aceptación o identificación con los pilares centrales de la teoría y el método se dio en medio de controversias. Refiriéndose a la definición de Freud de 1922, la historiadora Elisabeth Roudinesco comenta: Freud proporcionó la definición más precisa del marco psicoanalítico al subrayar que sus pilares teóricos eran el inconsciente, el complejo de Edipo, la resistencia, la represión y la sexualidad. Si bien los freudianos de todas las tendencias siempre aceptaron reconocerse en esta definición de psicoanálisis, no han cesado de combatir entre ellos al dividirse acerca de la cuestión de la técnica psicoanalítica y el psicoanálisis didáctico. Aquí termina la cita de Elisabeth Roudinesco. En efecto, los psicoanalistas de las generaciones que siguieron a Freud desarrollaron la teoría en diversas direcciones, en parte reforzando y complementando sus ideas, en parte distanciándose de ellas o criticando algunos puntos más o menos centrales. Estos movimientos de diferenciación e integración han dado lugar a la existencia de varias escuelas con diversas concepciones u orientaciones. Por ejemplo, la psicología del yo, la teoría de las relaciones objetales de Melanie Klein o Donald Winnicott, el psicoanálisis relacional, el psicoanálisis lacaniano. Asimismo, escisiones tempranas y divergencias en aspectos decisivos dieron lugar a escuelas completamente independientes como la psicología analítica de Carl Gustav Jung.
Y ahora hablemos del psicoanálisis como método de investigación. El psicoanálisis incluye también una serie de métodos para la investigación de la experiencia, el pensamiento y la conducta humana, tanto de sujetos individuales como de grupos y culturas. Esta última aplicación se ha llamado también etnopsicoanálisis. La idea central de esta aplicación del psicoanálisis consiste en que tras la superficie en la que se representan las formas de comportamiento perceptibles, en la conducta individual y en la de los grupos y culturas, así como también tras las normas sociales y valores de una comunidad cultural, con frecuencia se esconden contenidos y motivaciones inconscientes que no son de acceso fácil al yo y que pueden desvelarse y hacerse comprensibles con la ayuda de los conceptos y métodos del psicoanálisis. En las décadas siguientes a Freud, diversos psicoanalistas desarrollaron otras técnicas para la exploración e interpretación psicoanalítica de diversas manifestaciones culturales, desde los cuentos de hadas y mitos hasta el análisis de las obras literarias mayores, del cine o de las artes plásticas. Sigmund Freud y su famoso puro es una imagen icónica de la historia gráfica del siglo XX. El psicoanálisis como terapia ahora. Hemos visto como teoría explicativa, como método de investigación y ahora como terapia. En el sentido estricto, el psicoanálisis puede ser definido como un método y técnica de tratamiento psicoterapéutico basada en la exploración del inconsciente a través de la asociación libre. A diferencia de los métodos que se basan en ejercicios, entrenamiento o aprendizaje, como las técnicas conductuales o de las explicaciones en el plano cognitivo, el psicoanálisis se cuenta entre las técnicas de descubrimiento o de velación que intentan que el paciente logre una comprensión profunda de las circunstancias generalmente inconscientes que han dado origen a sus afecciones o son la causa de sus sufrimientos o malestares psíquicos. Aunque frecuentemente se asocia esto a la introspección, constituye un malentendido esperar como objetivo esencial de la terapia psicoanalítica una comprensión racional acerca de las relaciones causales. Se trata más bien de lograr una reestructuración de más amplio alcance de la personalidad, muy especialmente de la vida afectiva y particularmente en aquellas áreas que contribuyen y mantienen la formación de síntomas o de formas defensivas que causan daño o malestar. El psicoanálisis clásico se desarrolla durante algunos años con una frecuencia de 3 a 5 veces por semana. En la disposición clásica, el paciente se recuesta en un diván y habla en lo posible sin censura sobre todo lo que siente, piensa, poniendo en palabras toda ocurrencia que le venga a la mente.
Esta técnica se denomina asociación libre y constituye la regla fundamental. El analista que está sentado tras él escucha manteniendo una atención parejamente flotante y comunica al paciente sus interpretaciones, hechas según el material que va apareciendo durante el proceso analítico. El analista entrega estas interpretaciones a su paciente tantas veces como considere conveniente y en las situaciones que decida. En particular, el analista captará e interpretará los patrones emocionales y de funcionamiento psíquico, los mecanismos típicos que el paciente repite en la relación con él en forma de transferencia y básicamente las formaciones del inconsciente que surjan en el discurrir del analizante a lo largo de su análisis. Independientemente de las variaciones que existen en las diferentes escuelas posteriores a Freud, donde muchas de ellas modifican esta disposición o encuadre clásico, el eje central del psicoanálisis como técnica terapéutica es la asociación libre. Repetimos nuevamente. Desde la época de Freud y hasta la actualidad, se le asigna a la llamada regla técnica fundamental un carácter demarcatorio entre lo que se llama psicoanálisis y lo que es una terapia diversa de este. Vamos a hacer ahora una historia del psicoanálisis. La historia del psicoanálisis corresponde en gran parte a la historia de su fundación, elaboración, revisión y difusión por parte de su máxima figura, el médico y neurólogo vienés Sigmund Freud. Se considera un antecedente clave para el nacimiento del psicoanálisis que Freud llegase a ser alumno de Jean-Martin Charcot en el Hospital Salpêtrière de París entre los años 1885 y 1886. Freud se familiarizaría así con las investigaciones llevadas a cabo sobre la histeria, las cuales mostraban que mediante la hipnosis se podían inducir, suprimir e intercambiar toda clase de síntomas presentes en los cuadros histéricos, sugiriendo una etiología psicológica y no orgánica. Las mujeres histéricas que eran sometidas a tal experiencia no conservaban en la conciencia lo sucedido, es decir, no recordaban, aunque la sugestión hipnótica seguía actuando una vez deshecho el trance hipnótico. Ya de vuelta a Viena, y en colaboración con su amigo y colega, el fisiólogo Joseph Breuer, aplicó el método catártico descubierto por este, que más tarde modificaría paulatinamente hasta dar forma al psicoanálisis. Hay una histórica imagen de Jean-Martin Charcot enseñando en el Salpêtrière de París, mostrando a sus estudiantes una mujer, Blanche Marie Whitman, en estado histérico.
Tras años de experiencia clínica, Freud propuso la teoría de que los síntomas histéricos y neuróticos tenían como causa núcleos traumáticos reprimidos en el inconsciente por ser moralmente inaceptables para el yo del sujeto. Freud postuló que estos núcleos patológicos consistían en uno o varios sucesos de precoz experiencia sexual perteneciente a la más temprana infancia. En su artículo de 1914, Recordar, repetir, reelaborar, Freud expone brevemente la historia de su método desde su antecesor, la hipnosis. Al referirse a esta, en particular la catarsis breueriana, menciona que la misma se enfocaba en la reproducción de los procesos psíquicos de la situación en la que se adquirieron los síntomas neuróticos, para que tuvieran su decurso a través de la actividad consciente. Se partía del supuesto de que los síntomas remitían a estos procesos reprimidos. Junto a la rememoración, la abreacción era otra de las metas a que se apuntaba mediante esta técnica, para lo cual se inducía al paciente a un estado hipnótico. En un momento posterior, Freud decide abandonar la hipnosis, lo cual suele ser explicado diciendo simplemente que no era una técnica con la que él estuviera particularmente cómodo, así como no es de por sí susceptible de ser aplicada en todos los casos, añade el padre del psicoanálisis. Por otra parte, se le adjudica como falencia el que tras un periodo de recuperación, luego de haber sido aplicada, los síntomas retornaban nuevamente, imponiendo la tarea de repetir el tratamiento. Por otra parte, también se dice que este método no permite acceder al trabajo analítico a las resistencias del paciente. En cualquier caso, la técnica apuntaba entonces a colegir desde las ocurrencias libres del analizado aquello que él denegaba recordar. Se pretendía sortear la resistencia mediante el trabajo interpretativo y la comunicación de sus resultados al enfermo. Cita textual. En tercer lugar, Freud abandona la focalización sobre un problema determinado, conformándose con estudiar la superficie psíquica que el analizado presenta cada vez. Y se vale del arte interpretativo, en lo esencial, para discernir las resistencias que se recortan en el enfermo y hacérselas conscientes. En 1897, coincidiendo con la muerte de su padre, Freud aplicó a su propia persona la experiencia clínica acumulada y comenzó un estudio profundo de sus recuerdos, deseos y emociones que le permitieron reconstruir su infancia. Este sistemático escrutinio de su psiquismo, considerado acto fundador del psicoanálisis, es conocido como su autoanálisis. En el período aproximadamente comprendido entre 1895 y 1905, Freud atravesó por un intenso aislamiento profesional y personal provocado por la oposición y a menudo indignación que sus teorías suscitaban. A pesar de ello, Freud
se mostró particularmente fructífero en estas circunstancias adversas, publicando las que se consideran dos obras cardinales del psicoanálisis: La interpretación de los sueños y tres ensayos sobre teoría sexual. El aislamiento de esta época, que el mismo Freud denominaría espléndido aislamiento, fue remitiendo paulatinamente y ya en otoño de 1902 nació modesta e informalmente la Psychologische Mittwochgesellschaft, literalmente Sociedad Psicológica de los Miércoles. Los médicos vieneses Max Kahane, Rudolf Reitler, Alfred Adler y Wilhelm Stekel se empezaron a reunir, a iniciativa de este último, en la casa de Freud cada miércoles por la noche. Este pequeño grupo formó el núcleo de lo que se convertiría en 1908 en la Asociación Psicoanalítica Vienesa, el Wiener Psychoanalytische Vereinigung. Imagen clásica es también la de la sala de espera del consultorio en la casa de Freud, donde tenían lugar las reuniones de la Sociedad Psicológica de los Miércoles, así llamada. En 1910 se fundó la Asociación Psicoanalítica Internacional, la IPA, por sus siglas en inglés, pero no fue hasta 1919, tras el final de la Gran Guerra, que como sabéis se extendió desde 1914 hasta 1918, cuando el movimiento psicoanalítico internacional comenzó a extenderse social, geográfica y científicamente, convirtiéndose en un referente no solo de la psiquiatría y la clínica, sino también de la cultura crítica. En este proceso de consolidación del pensamiento y la práctica psicoanalítica tuvo gran importancia la creación de clínicas y ambulatorios de carácter gratuito, donde se trataba a las clases más desfavorecidas, la puesta en práctica de la psicoterapia para las masas que Freud había propuesto al final de la guerra. La creación de estas clínicas gratuitas, a la par que supuso un compromiso social sin precedentes desde un movimiento científico, obligó a desarrollar un modelo de formación psicoanalítico institucionalizado para lograr la gran cantidad de psicoterapeutas necesarios para convertir en realidad el proyecto. Siguiendo este modelo, se crearon clínicas gratuitas en Berlín, Viena, Londres, Moscú, sostenida con fondos públicos del Estado soviético, Budapest y Chicago. El avance del fascismo europeo durante los años 30 provocó el cierre de estas clínicas, pese a sus buenos resultados clínicos y en investigación, y obligó a la emigración forzosa de la mayoría de psicoanalistas europeos. Tan solo añadiremos unos comentarios adicionales, si es que a lo largo de su historia el psicoanálisis no ha dejado de evolucionar conforme nuevos hechos eran descubiertos. También debido a los diferentes puntos de vista e interpretaciones de diversos autores, se ha ramificado en varias escuelas y técnicas de intervención. Entre los colaboradores y sucesores más representativos de Freud, aparte de los que hemos mencionado con anterioridad,
se cuentan. Otto Rank, Wilhelm Reich, Paul Federn, Hans Sachs, Oskar Pfister, Max Eitingen, Abraham Brill, Sandor Ferenczi, Karl Abraham, Ernest Jones, Marie Bonaparte, Lou Andreas Salomé, Karen Horney, Anna Freud, Melanie Klein, Donald Winnicott, Wilfred Bion, Jacques Lacan, Erich Fromm, Erik Erikson y muchos otros que han refinado las teorías freudianas e introducido las propias. Mención especial por su importancia e impacto en el movimiento psicoanalítico merecen los autores Carl Gustav Jung y Alfred Adler. Ambos se distanciaron del psicoanálisis, discrepando en especial de la tesis freudiana de la etiología sexual de las neurosis, y propusieron ideas, conceptos y teorías alternativas. Bueno, recordamos aquí, y con ello concluimos, otra célebre foto de Sigmund Freud con otros colegas en el Congreso de La Haya de 1920. La fotografía, que podéis buscar en Google, muestra a Freud sentado en el centro, a Ernest Jones, segundo desde la izquierda, a Sandor Ferenczi, segundo desde la derecha, y de pie en el centro, a Karl Abraham. Varios hombres no identificados aparecen sentados o de pie. Y bueno, pues como digo, lo vamos a dejar aquí. Espero que esta grabación haya sido de vuestro agrado, que os haya resultado útil, interesante, ya sabéis, valiosa desde algún punto de vista. Si es así, si ha sido así, por favor le dais like, me gusta, para que pueda recibir el oportuno y necesario feedback que guíe mi trabajo en el canal. Os animo asimismo a la suscripción a mi amigo Freud, tanto si sois asiduos a sus contenidos y por alguna razón no lo habéis hecho todavía, como si acabáis de llegar a ellos. En este último caso, os recomiendo primero un paseo, metafóricamente hablando, por los contenidos de mi amigo Freud. Seguro de que pasaréis a formar parte de esta gran familia que constituye la audiencia de mi amigo Freud. Os recuerdo que mi amigo Freud, también es el vuestro, así ha sido siempre, desde el principio, desde el comienzo de esta andadura, allá por mediados del mes de agosto del pasado año 2022. Y igualmente os recuerdo que mi amigo Freud está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra presencia, apoyo y compromiso para con este proyecto tan ilusionante que lleva su nombre. Ilusionante desde luego para el que os habla, pero me consta, según mensajes recibidos en mis redes sociales y en numerosos comentarios hechos a vídeos subidos al canal, para una audiencia realmente entusiasta, como digo, que está en continuo crecimiento, siendo este un crecimiento sostenido en el tiempo, muy robusto, con profundas raíces. De hecho, este punto de encuentro, que hemos dado a llamar, como digo, mi amigo Freud, se ha convertido en un foco de divulgación científica, sobre todo de psicología científica. Hablamos de, lógicamente, una divulgación rigurosa, de calidad. Se ha convertido también en un foco de promoción y puesta en valor de la conducta altruista. Y de hecho esto ha dado lugar a la creación de una densa y amplia red de apoyo mutuo que se ha
gestado entre bueno, pues las personas que integran la audiencia de mi amigo Foet. Así que, por todo ello, me congratulo enormemente porque colma sobradamente las expectativas que albergaba cuando comencé esta aventura. Allá, como digo, hace casi un año, en el 16 de agosto, si no recuerdo mal, subí mi primer vídeo a manera de prueba. Y ahora sí, nada más, me despido de todos y todas con un saludo muy afectuoso y con el deseo sincero y la esperanza de poder reencontrarme con cada uno de vosotros y vosotras con ocasión del próximo vídeo que subiré al canal y que, no os quepa duda, no tardará en llegar. Así pues, hasta el próximo vídeo, que estéis bien. ¡Chao!